Buenas tardes, somos el grupo número 6. A continuación, expondremos la actividad final del corte 1 de extensiones numéricas. Empezamos con la situación número 1, que propone trabajar con una herramienta didáctica, la cual escogimos el juego del cubo de Rubik. A partir de este juego, debíamos demostrar que se pueden solucionar ecuaciones de primer grado. Iniciamos caracterizando el conjunto como CR, el cual son todas las permutaciones que se pueden hacer sobre una cara cualesquiera del cubo Rubik. Escogimos una cara del conjunto es la que se ve en la siguiente imagen, y a cada cuadrito de esa cara le asignamos un número, el cual será elemento de nuestro conjunto CR, como se muestra en la siguiente imagen. Decidimos iniciar con unas permutaciones, ya que una permutación es una función biyectiva y una variación de orden o posición de los elementos dentro de nuestro conjunto. Para este caso, decidimos permutar en estas dos permutaciones para identificar los elementos de nuestro conjunto, donde, como se veía en la imagen anterior, a cada cuadrito le asignábamos un número del 1 al 9, y al permutarlo daba otros números, como se ve en la segunda columna. Así hicimos dos permutaciones para identificar las nuevas permutaciones que se hacían dentro de nuestro conjunto. Es importante mencionar que la estructura de las permutaciones está en función biyectiva. Por ende, la columna del lado izquierdo corresponde al conjunto de salida y la columna del lado derecho corresponde al conjunto de llegada. De esta forma, y teniendo las dos primeras permutaciones que realizamos anteriormente, vamos a realizar una composición de funciones. Es importante mencionar que en las tres permutaciones anteriores que realizamos hay 6 columnas de números, 2 columnas por permutación, como se señala en los 3 ítems seguidos. Listo, puedes pasarla. Ok, pero nos preguntamos, para realizar o resolver ecuaciones de primer grado con el cubo Rubik, ¿qué debemos tener en cuenta? Lo primero que debemos tener en cuenta es la ecuación general de primer grado, que es x más a igual a b, teniendo en cuenta que x es la incógnita y a y b son las constantes. Ahora bien, para poder resolver este tipo de ecuaciones con el Rubik, vamos a tener en cuenta la operación inversa de las funciones compuestas de la siguiente manera. Cuando nos referimos a la inversa, quiere decir una transitividad. Entonces, vamos a colocar el primer elemento del conjunto de salida de nuestra permutación naranja. Como podemos observar, es el número 5. Ahora vamos a mirar nuestra segunda permutación, en donde en el conjunto de entrada está el 5 y qué número le corresponde en el conjunto de llegada. Este es el número 8. Eso quiere decir que nuestra tercera permutación al 1 le va a corresponder el número 8. Vamos a ver nuestro segundo número de la permutación naranja. Es el número 7. Nos vamos a ubicar en la segunda permutación y vamos a ver en el conjunto de salida donde está el número 7. Este tiene el número 6 en el conjunto de llegada. Eso quiere decir que en nuestra tercera permutación al número 2 le va a corresponder el número 6. Y así sucesivamente va a pasar con todos los elementos del conjunto de salida. Y así vamos a conocer todos los elementos de nuestra tercera permutación y así de las permutaciones que queramos realizar de nuestro conjunto CR. En el punto 2 nos pide que en base al tercer punto del taller solucionar una ecuación de segundo grado. Basándonos en el tercer punto de nuestro taller, solucionar esta ecuación de segundo grado, tal que A, B, C y M pertenecen a B.
El tratamiento realizado en este enunciado es el de cambiar las bolitas por asteriscos y los asteriscos por bolitas de nuestra expresión de segundo grado, que definimos en el taller, tal como se muestra en el cuadro inferior. Siguiente. Se pensaron dos perspectivas, ¿sí? La primera es sin considerar la jerarquía de operaciones y la segunda considerando la jerarquía de operaciones. Vamos a ver la primera perspectiva. Entonces, primero, se debe reconocer el término independiente, que en este caso es C. Se simplifica este término con un número operado con él, nos dé 0. En la operación asterisco, esto ocurre con 0. Operamos por 0 en ambos lados de la igualdad. Y como es una operación asociativa, se puede poner un paréntesis en B bolita X asterisco 0. En la operación asterisco, cualquier operación operado con 0 da 0. Entonces nos daría que 0 es igual a 0. ¿A qué llegamos? No es posible resolver ecuaciones de este modo, pues todas nos darían este mismo resultado, que es 0. Ahora trataremos la segunda perspectiva, que es considerando la jerarquía de operaciones. En nuestro taller dijimos que se consideraba la jerarquía de operaciones donde primero se operaban los términos entre asterisco y luego los de bolita. Si tenemos esta expresión del enunciado, solo hay que organizar los términos. Se puede usar paréntesis para operar primero los asteriscos, tal como se ve en la ecuación. Luego solo se ordena B asterisco X cuadrado bolita C asterisco C bolita A igual a M. Y ya quedaría una expresión de segundo grado que sí se puede resolver usando el procedimiento que detallamos en nuestro taller, donde primero se encuentra el término independiente, que en este caso es A, y lo operamos con un número T, de tal manera que A bolita T es igual a 0. Como es una ecuación, se debe operar bolita T en ambos lados de la igualdad, tal como se muestra en la imagen. Y así simplificamos el término A y establecimos una nueva ecuación más sencilla de trabajar. Luego se debía mirar la tabla. Puedes por favor pasar la tabla, la diapositiva. Luego se debía mirar la tabla para saber qué números en la operación bolita nos dan como resultado m bolita t, y miramos la tabla para cualquier m bolita t. Existen tres posibilidades diferentes dependiendo del valor m bolita t. No hallamos ningún algoritmo para resolver ecuaciones. Por eso este procedimiento es casi como el tanteo. Pásalo. El punto 3. En base al segundo punto del taller, solucionar una ecuación de primer grado. Pásalo. Entonces, en nuestro taller, otra vez. En nuestro taller hicimos uso de la composición de funciones, el segundo punto. Entonces, como explicaban inicialmente, sí se pueden resolver ecuaciones de primer grado usando la composición de funciones. Así que un primer paso es considerar una permutación sobre el conjunto de los números racionales. Primero presentamos esta permutación lambda. ¿Sigue? Luego consideramos una permutación que no conocemos. Una permutación que no conocemos, sigma. ¿Sigue? Y diremos que al operar bolita, la operación se va a llamar bolita, que al operar estas dos permutaciones por medio de la composición de funciones, se obtiene esta nueva permutación. Sigma bolita lambda es igual a esa permutación. ¿Sigue? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es sigma? ¿Cómo es esa incógnita? Para hallar la permutación sigma, solo se debe hacer la composición de lambda y de sigma bolita lambda, como mostramos en esta imagen. Vamos a permutar las dos primeras, vamos a aplicar la composición de funciones sobre las dos primeras permutaciones que mostramos. Continúa. Entonces el procedimiento es muy sencillo. Tomamos el primer elemento, Q1, que está relacionado con Q2 en la primera permutación. Y vemos que en la segunda permutación, Q2 está relacionado con Qn. Por eso, en la permutación sigma,
Q1 va a estar relacionado con Qn. Mostremos un segundo ejemplo. Continúa. Un segundo ejemplo. En la primera permutación, Q2 está relacionado con Qn. Y en la segunda permutación, Qn está relacionado con Q3. Por eso, Q2 está relacionado con Q3. Continúa. Y si realizamos este procedimiento varias veces, pues iremos obteniendo todos los resultados de la permutación sigma. Continúa. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.